Perfecto, pero lo habíamos adelantado, ya mismo lo voy a saludar a Alan Ferraro, que está en otro de los estudios del Canal 26, con nuestro invitado de hoy, Diego Giacomini. Hola Alan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Sebastián, Andrés, y efectivamente estamos con Giacomini, economista, para tratar de empezar a pensar el año que se viene por delante. Recién comienza, obtuvimos en estos días el dato de inflación del año 2019, un dato que era básicamente uno que se esperaba con mucha preocupación, en realidad, el 53,8%. Este fue el dato de inflación del año 2019 con el que nos dejaba la anterior gestión. Cambió el gobierno y la pregunta para Giacomini, para abrir este debate y esta charla, es ¿qué niveles de inflación tenemos que esperar para este año? Porque muchas veces se hacen pronósticos o se hacían pronósticos y después la sorpresa era que era todo para arriba. Bueno, mira, claramente hay que explicar varias cosas acá. Uno, la inflación se mira en el largo plazo, su tendencia a largo plazo, y es un fenómeno macroeconómico que se explica 100% sus orígenes desde lo monetario. A ver, voy al manual de Capeluz, diccionario tercer grado. Definición de inflación. Dícese de la pérdida sostenida del poder adquisitivo del dinero. O sea, vos con los pesos cada vez comprás menos bienes y servicios. O de la otra manera, necesitas mayor cantidad de pesos para comprar la misma cantidad de bienes y servicios. Entonces, claramente, la inflación se debe a, o se determina en el mercado monetario, resulta del juego de oferta y de demanda de pesos. Entonces, a ver, y la inflación en Argentina tiene una trayectoria creciente. Déjenme redondear la idea que se los explico. Sí. Muy simple, desde que se recuperó el Banco Central, después de la salida de convertibilidad, entre el 2003 y el 2019, la inflación es 3.800%. Si yo lo miro desde la época de Cristina Fernández de Kirchner, o sea, y sumo los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner más el de Macri, esos 12 años son más de 2.300. El mandato de Macri es 290%. La inflación se va acelerando año tras año. Pasó de 2003 3.7, 2004 6.1, 2005 12.3. Fíjense que en los años de la Baña, que todo el mundo dice que fue bárbaro, en 2 años se cuadriplicó la inflación. Pasó del 3 al 12, después pasó al 20, después pasó al 25, al 30, al 40, al 54 que tenemos hoy en día. Esto es producto que tuvimos un gobierno que cada vez siempre fue emitiendo mucha moneda, cada vez más, y del otro lado los argentinos cada vez fuimos queriendo menos pesos. Entonces la pregunta para saber si va a haber más o menos inflación, si va a bajar o va a seguir subiendo la inflación, hay que contestar esta pregunta. ¿El desequilibrio va a aumentar o va a bajar? Por un lado, si el gobierno sigue emitiendo moneda y los argentinos seguimos repudiando el peso, si pensamos que eso va a pasar, tenemos que pensar que la inflación se va a acelerar. Es así de sencillo. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi análisis me muestra que este gobierno ha hecho una autocrítica del kirchnerismo del 2012-2015. ¿Cuál es la autocrítica? Sencillo. En el 2012-2015 fracasamos porque fuimos muy tibios y tuvimos poco coraje. ¿Dónde se ve esto? Que este gobierno de Alberto Fernández viene con las mismas recetas del kirchnerismo del 2012-2015, pero redobladas. A ver, hay un cepo mucho más fuerte que en aquel entonces, hay controles de cambio mucho más fuertes que en aquel entonces, tenemos mucho más dólares que en aquel entonces, y además hay controles de precios que también son más fuertes que en aquel entonces. El cepo y los controles de precios en el 2012-2015 solamente lograron que se perdieran 23.000 millones de reservas
en el segundo mandato de Sí. Cristina, que el dólar paralelo aumentara 220% y que la brecha se triplicara. Diego, Entonces, espera que redondeo Sí, y te dejo. dale. A ver, Einstein decía, si buscas resultados diferentes, prueba haciendo cosas distintas. Si vos venís con la misma receta, redoblada o recargada, y encima arrancás de una coyuntura en el 2020 muchísimo peor que la del 2012, solamente cabe esperar los mismos resultados, pero peores que los que tuviste en el pasado. O sea, hay que esperar que cuando miremos la tendencia, sí. la inflación en el largo plazo se va a seguir acelerando y el nivel de actividad va a seguir cayendo. A lo sumo va a haber una pseudo estabilización transitoria Sí. que va a aplanar momentáneamente, circunstancialmente, la tendencia de la inflación algunos meses, nada más. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Sebastián Buenas Mozo. noches. ¿Cómo estás? A ver, esa tranquilidad transitoria a la cual vos te referís es la que quizá estemos en este momento comenzando a vivir a partir de la decisión que ha tomado el gobierno de congelar tarifas, de congelar precios, de no aumentar la nafta, de relanzar precios cuidados. Te pregunto esto por un lado. Y por otro lado, en cuanto a la emisión de dinero, hay una definición del ministro de Economía, Martín Guzmán, apenas asumido en una de las primeras conferencias de prensa, cuando él dijo, no venimos a emitir deliberadamente dinero. ¿Es efectivamente lo que está pasando o el Banco Central está emitiendo más dinero que antes de una forma distinta, si se quiere? Te pregunto. Es muy interesante y apropiada tu pregunta. Cuando vamos a los datos Sí, y los miramos, hay que tener en cuenta que Argentina a final de diciembre y al principio de enero siempre está en una época estacionalmente de demanda de dinero elevada. ¿Qué quiere decir? Es la época donde los argentinos circunstancialmente queremos más pesos. porque gastamos más por lo general. Porque en ese gastamos momento. más en pesos, se pagan los aguinaldos, nos vamos de vacaciones, etcétera. Cuando vos ves la expansión monetaria de la segunda mitad de diciembre y la primera parte de enero, Sí. y la comparás con los mismos periodos de Mauricio Macri y los mismos periodos de Cristina Fernández de Kirchner, se está emitiendo igual o inclusive un poquito más. ¿Esto qué quiero decir? Los datos, al menos ahora, Sí. muestran que por ahora no luce más precavida la emisión que en el pasado. Una consulta, no sé si leíste un libro que a mí me apasionó, de Ferguson, Cuando muere el dinero. Él relata como parte de Europa fracasó justamente en su política monetaria, la clase media se vio opacada y ascendió justamente una clase política dictatorial. ¿Crees que estamos cerca de eso aquí en la Argentina? Mira, hablando de clase política dictatorial, la gente que se ve perjudicada, yo estoy escribiendo mi próximo libro, perdón que pase el chivo, pero es interesante, porque tiene una frase central, que es asociación inmoral y complicidad solidaria entre los burócratas del Estado y los banqueros. ¿Por qué digo esto? El sistema de Banco Central con banqueros que toman un depósito, te deposito 100, guardo el encaje de 10 y presto los otros 90, son banqueros que ganan plata multiplicando artificialmente el dinero, los depósitos y el crédito. ¿Por qué? Porque les dan una prebenda a los burócratas. ¿A cambio de qué? A cambio de compartir las ganancias de los banqueros. ¿Y cómo la comparte? Ustedes fíjense que el sistema bancario financia casi en su totalidad en Argentina, en el mundo es un poco menos, a los políticos, a los sistemas políticos. O sea, Argentina, el sistema bancario tiene toda la guita en LELIX, en Bodens y en bono del Estado. Y acá es donde se ve la asociación inmoral y la complicidad solidaria entre los burócratas, el sistema bancario, que crean dinero artificial para
ganar más dinero ellos y cobrarnos impuesto inflacionario a nosotros. Impuesto inflacionario que se multiplica exponencialmente, porque mira qué interesante. A vos te atan el ABL, te cobran el impuesto de inflación. Después te atan el ABL a la inflación. Después te atan el inmobiliario a la inflación. Después a vos te cobran bienes personales, pero la base imponible es en pesos que se licúan y no te la ajustan. Entonces, te cobran impuestos de impuestos de impuestos. Después te cobran ganancias, pero los balances no tienen ajuste por inflación. Entonces te cobran impuesto a la ganancia sobre ganancias que no existen, ficticias. Entonces acá vos te das cuenta que el dinero termina siendo un instrumento, y esto voy por el libro que mencionaste vos, Sí. un instrumento que termina funcionando en favor de la casta política. Sí. De hecho, la gente que paga impuestos en Argentina, el 70% del producido, mucha gente como yo, vive entre 8 y 9 meses Sí, para pagar para pagar el Estado. ¿Qué cosa más parecida a la esclavitud hay que laburar entre 8 o 9 meses para un tercero? Diego, y hacerlo a la fuerza y sin escapatoria. Digo, quiero hacerte la última pregunta y a ver, en este contexto y en esta situación que vos has enmarcado con mucha claridad, el diagnóstico y la posibilidad de que la Argentina siga con un proceso inflacionario, ¿cuál crees que debiera ser el camino más rápido a tomar, aunque, digamos, no sé si será el mejor, pero el más rápido a tomar para poder sobrellevar una situación donde hay una coyuntura, donde efectivamente hay un crecimiento de la pobreza, hay un bolsillo de la mayoría de los argentinos muy castigado, y no ingresar en una espiral inflacionario mucho más complejo del que estamos viviendo? ¿Hay un camino para hacerlo? ¿La política puede hacerlo más allá de ideas que se puedan expresar? ¿La política está en condiciones hoy de avanzar en una modificación sustancial de este tema con plafón para poder realizarlo? La política no está interesada en hacerlo, porque lo que hay que hacer para que Argentina vuelva a crecer implica tocarle el bolsillo y los privilegios a la casta política. Y lo quiero ser muy puntual y rápido. Mira, el principal problema de Argentina es que Argentina se achica, Sí. se empobrece año tras año. Cuando yo miro el cierre del 2019 Sí. y lo comparo contra el cierre del 2015, contra el cierre del 2011 y contra el cierre del 2007, me encuentro que la generación de riqueza es -8, -12 y -4% inferior a el 2015, 2011 y 2007. O sea, hace 12 años que nos achicamos y vivimos peor. A ver, yo sé que el sector privado, vos, ustedes, los espectadores, todos tenemos un gran hastío y pensamos, che, Argentina hace más de una década que viene cayendo. Esto tiene que tocar fondo, seguramente ya tocó fondo y vamos a empezar a salir. Como si pudiéramos salir por arte de magia. No, esto no va a ser así. Para poder salir, que es que baje la inflación en serio, fuerte, y tiene que ser rápido, no existe el gradualismo va a ser fracaso. Y para volver a crecer hay que discutir dos cosas. Y si estas dos cosas no se discuten durante 20 años, si no se discuten durante 10 años, si no se discuten durante 4 años, la Argentina seguirá cayendo 20 años, 10 años o 4 años. ¿Qué quiero decir? Que mientras que no se discutan, Argentina va a estar de mal en peor. ¿Y qué son las dos cosas? A ver, acá Argentina se hunde porque el sector privado, que es el que genera riqueza, no puede hacer negocios, no puede ganar dinero, y como no puede ganar dinero, no invierte. Como no invierte, no acumula capital. Como no acumula capital, no expande su frontera de producción y como consecuencia no toma empleo. Y como la población crece, el salario cae. Ahora, entonces para salir... Perdóname, ¿realmente crees que el empresariado, parte de ellos, no ha ganado dinero en nuestros últimos años? Mirá, los números, a ver, que algunas empresas no hayan ganado dinero,
no quiere decir que la Argentina, como un todo, pierda cada día más dinero. Y entonces ahí va a empezar a operar la emisión monetaria, porque la emisión monetaria no es como el botón de la luz que hay en una pared, que si yo aprieto el botón, prendo la luz, lo aprieto de nuevo, apago la luz y se prende y se apaga instantáneamente la luz. Sí. La política monetaria es, yo meto los pesos hoy y no pega en precios ya, no pega en el mercado cambiario ya, sino que opera con un rezago Sí. de entre 6 y 18 meses. Entonces, ¿qué sucede? Si no son sacados rápidamente, ¿esto qué va a pasar? Vamos a tener en materia monetaria probablemente, salvando las diferencias numéricas que pueda haber, Sí. algo parecido a lo que pasó con Sanleris, que tuvo dos pseudos estabilizaciones. ¿Se acuerdan que Sí. el dólar saltó de 30 a 40, después bajó a 37, estuvo Sí. 4 meses en 37, y Javier Milei y yo decíamos, miren que la inflación, que ustedes están contentos porque está bajando de 4 a 5, de 5, de 6 a 5, de 5 a 4, a 3, a 2.8, miren, en realidad es circunstancial, se está agachando, el tomando dólar va a impulso, volver a digamos. saltar y después de que salte el dólar se va a volver a acelerar la inflación. O sea, todo tiene comportamiento con forma Sí. de U. Bueno, esto pasó 2 veces con Sí. Sanleris. Ahora, Diego, Va a volver a pasar, yo creo que va a volver a pasar y el precio que va a picar en punta sí. esta vez es en algún momento de febrero, marzo y ya en el segundo trimestre del año, lo que hoy está 76, 77, que es el dólar blue, Claro. el dólar blue se va a disparar, Sí. se va a disparar la brecha y ahí se va a volver a acelerar la inflación. A eso me quería referir, porque en ese momento estacional de febrero-marzo, donde hay una menor demanda de pesos, por lo general, esa menor demanda de pesos lo que hace es ir hacia otro dinero, que es el dinero que elegimos los argentinos en definitiva para protegernos hace mucho tiempo, que es el dólar. Podrá gustar o no, podrá haber ideas gubernamentales de decir tenemos que pensar en pesos, pero la realidad es que los argentinos seguimos pensando en dólares porque tenemos un arrastre de una historia, entre otras cosas inflacionaria, que nos lleva a pensar en eso. Ahora, vos no podés ir a comprar dólares, todos los dólares que quieras en el mercado oficial a 63 pesos. Y vas a ir al blue y los más sofisticados podrán ir al contado con liquidación o alguna otra variante como el dólar bolsa. La pregunta es, esa brecha que vos pronosticás de dólar paralelo con respecto al dólar oficial, ¿va a impactar en la inflación o no tiene relación directa una cosa con la otra? No, va a impactar. A ver, y tiene mucha relación. A ver, Te lo pregunto esto porque, a ver, por lo general cuando te escucho a vos o lo escuchamos a Javier y le preguntan, cuando sube el dólar, ¿suben los precios? Y la respuesta de ustedes es, no, en realidad el dólar es un precio más de la economía, el problema es la demanda de dinero o no, digamos. Y como es un fenómeno monetario, no está directamente vinculado a que suba el dólar para que aumenten los precios, sino que el dólar aumenta como consecuencia de la falta de demanda de pesos. bueno, mira, si me das 2 minutos 2 nomás, minutos, te explico dale. todo muy, muy rápido y muy accesible. A la gente, mi especialidad como economista es teoría monetaria. Sí, O sea, es mi métier, es una especialización que los economistas siguen poco. La gente tal vez no lo sabe porque vive en el siglo XXI, pero el dinero es un invento privado. ¿Por qué digo esto? Porque el dinero surgió de la acción humana, como dice von Mises. El dinero es dinero porque la gente lo elige como tal. Y la gente lo elige como tal porque sabe que no solamente lo elige uno, sino lo elige todo el mundo que está alrededor, y eso lo convierte en el bien más preciado y más comerciable. ¿Qué quiero decir? La principal característica que tiene que tener un bien, el dólar, el marco suizo, el euro, es que la gente lo elija masivamente porque es muy demandado. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cualquier estrategia de
tratar de imponer un dinero que la gente no quiere, está llevada o va a terminar indefectiblemente en el fracaso. Y que la gente, al no querer ese dinero, la gente se va a fugar de ese dinero y se va a ir hacia otro dinero. Y acá ato con tu pregunta. Sí. ¿Qué sucede cuando a mí el Estado me quiere meter por la fuerza o me quiere hacer ahorrar primero y comerciar luego a la fuerza con el peso? Yo, ¿cómo reacciono? Le digo, mira, yo esto no quiero. Me lo saco de encima y voy al dólar. Sí. A ver, cae el precio del peso porque yo me lo saco de encima, no lo quiero. Si vos no querés los pantalones, porque sos escocés y te gusta andar en pollerita, el precio de los pantalones se va a caer. En Escocia no va a valer nada. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Al caerse el precio del peso, porque nadie lo quiere, y todo el mundo ir a refugiarse al dólar masivamente, salta el precio del dólar en términos de pesos. Instantáneamente es el primer precio que salta. ¿Por qué? Porque como lo usamos como ahorro, es reserva de valor, compite con las acciones, con los bonos, es un activo financiero, su precio salta inmediatamente. Y esto es muy importante, que el gobierno no lo entiende. Cada vez que los argentinos vemos que el precio del dólar se va a ir para arriba, o pensamos que se va a ir para arriba, vamos a salir a comprar más dólares, aunque el precio suba. Y si sube, vamos a comprar más. Esto que parece que va contra la ley económica, sí, pero no es así. ¿Por qué? Porque nosotros ahorramos en dólares. Y el ahorro de hoy es, uno ahorra hoy para poder consumir en el futuro. Entonces, si yo ahorro menos hoy, yo voy a poder consumir menos en el futuro. Entonces, a mí me preocupa seguir ahorrando siempre lo mismo, porque si yo no ahorro lo mismo en el presente, sí, en el futuro voy a poder consumir menos. Entonces, ¿qué sucede? Voy a salir corriendo a comprar dólares. Cuando salgo a comprar dólares y el dólar empieza a subir, claro, yo, Diego, vos, facturás en pesos. Entonces, si el dólar sube y vos no subís tus precios, estás perdiendo capacidad de ahorro. Claro. Estás perdiendo capacidad de consumo futuro. Entonces, vas a subir tus precios en pesos, intentando seguir ahorrando lo mismo. Por eso, cada vez que a la gente que ahorra le ponen más impuestos para dárselo supuestamente a los que menos tienen, con esa mentira fraudulenta de la justicia social, sí, que no es beneficencia, porque la beneficencia es con billetera propia y voluntaria, y la justicia social es con billetera ajena y a punta de pistola. En realidad, a la gente que le cobran impuestos, ¿sabes qué hace? Deja de consumir para seguir ahorrando lo mismo. Una consulta, no sé. Más cuando vos sumás todas las pymes, las micropymes, Sí, eso ninguna duda, que son 80% de la producción, la Argentina cada vez pierde más dinero. Y esto no solamente se ve en la macroeconomía, se siente en la calle todos los días, porque si aumenta el desempleo, si caen los salarios y si aumenta la pobreza, eso no está separado de que cae el PBI. Eso es consecuencia de que cae el PBI, que en realidad hay muchos más que pierden de los pocos que ganan. Que los que ganan son cada vez menos. Yo trabajo de consultor económico, asesoro a empresas. Yo te aseguro que las empresas en Argentina están haciendo malabares ya hace muchos años. Entonces, ¿qué quiero decir? Vos tenés que desahogar a las empresas. Para desahogarlas, la discusión es, bueno, señores, ¿cuánto achicamos el Estado? ¿Cuánto bajamos el gasto público para poder bajarle impuestos y achicar las regulaciones que funden a las micropymes, a las pymes, a los cuentapropistas? Y la otra discusión es, señores, ¿qué hacemos con el Banco Central? Porque mientras haya peso, política monetaria y Banco Central,
la inflación no va a bajar. ¿Y en cómo Argentina. califica a Martín Guzmán al ministro de Economía? Mira, yo escribí una nota en un diario económico que hablo de la inmoralidad del señor ministro de Economía. ¿Y por qué lo digo muy rápido y por qué es muy importante? En los países, la moralidad da lugar a las instituciones. Y las instituciones son Sí. las que dan lugar a los diagnósticos y por ende a las políticas y en consecuencia a los resultados. Si vos sos inmoral, tenés instituciones de baja calidad que te llevan a malos diagnósticos de política económica y en consecuencia malas políticas y peores resultados. ¿Por qué digo que es inmoral? Lo dijo él mismo. Dijo, yo vengo a trabajar para el sector público, para el Estado, porque trabajar para el Estado, para el sector público, es trabajar para la Argentina. Él lo que está diciendo es que dentro de la verdadera grieta que hay en Argentina, que es el sector privado versus los políticos que viven de nosotros y cada día nos sacan más, el impuestazo de Alberto Fernández es 70% más fuerte que el impuestazo de Machinea de 1999, que terminó en una mega recesión y había sido el más grande de la historia hasta el momento. Él dijo, no va a haber ajuste en el 2020. Claro, no va a haber ajuste para la casta política. El ajuste recae ¿sobre quién? Sobre los laburantes, sobre los cuentapropistas, sobre la micropyme, sobre la pyme. Entonces, él vino a agrandar al Estado. Va a haber más impuestos, va a haber más gastos, hay más ministerio, hay más presión tributaria. Viene a agrandar el Estado. Entonces Guzmán vino a agrandar los problemas. Está agrandando lo que yo vengo explicando en esta entrevista, que es el nudo de por qué nos empobrecemos día tras día. Por eso no nos va a ir bien y el ministro Guzmán va a llegar un momento no tan lejano que va a ser cambiado. Bueno, qué adelanto estás dando, ¿no? Una No, bomba. no es nada excepcional. No. Los ministros de Economía de Argentina, Sí, es cierto. no soy un genio. ¿Cuál es el peso de la deuda a renegociar en todo este contexto que vos estás relatando? ¿Cuán importante es una renegociación exitosa y qué podría suceder si efectivamente eso no acontece? Es decir, si no se renegocia con éxito la deuda. Y a tu criterio, ¿qué sería? ¿O cómo la calificarías a una renegociación exitosa? Bueno, esto es muy interesante. Yo creo que definamos qué es renegociación exitosa. Claro, y acá está el mal diagnóstico. ¿Por qué? Argentina no crecía hace 4 años, 6 años, 8 años, 10 años. Sí. Argentina, la inflación se viene acelerando hace 4 años, 6 años, 8 años, 10 años. O sea, detrás de los dos grandes problemas de Argentina no está la deuda. O sea, la deuda no es el problema más grande de Argentina, porque Argentina estaba metido en este problema cuando no tenía problema de deuda. Entonces, si Guzmán logra que todos le firmen la reestructuración de la deuda, que hay que ver si puede, va a lograr que le firmen el papelito, pero no va a entrar un mango más. Ni Argentina va a crecer porque se reestructure la deuda. Es más, y lo digo con todas las letras, Guzmán, imaginen, yo sé que Guzmán quiere hacer un acuerdo que le diga a los bonistas, miren señores, por 4 años no les voy a pagar ni el capital ni la tasa de interés. A partir del quinto le vamos a pagar. Porque, ¿qué hay detrás de esto? Está la idea de Alberto Fernández de que cuando fue jefe de gabinete, 2003, 2004, 2005, 2006, le fue bien porque no pagaba la deuda. Esto subyace detrás de ese concepto y es un error. ¿Por qué es un error? Porque en esta propuesta de Guzmán dice, no les voy a pagar, pero guarda, al mismo tiempo los intereses se van a ir capitalizando. O sea, el taxímetro va a seguir corriendo durante los 4 años. Ahora bien, paramos la pelota, la ponemos debajo de la suela y decimos, ¿la deuda con qué se paga? Las deudas un país la paga
en el corto plazo y en términos financieros con superávit primario. Claro. Para que la deuda de Argentina sea pagable, necesitas un superávit primario de 3,5%. En el largo plazo y en términos económicos, la deuda se paga con crecimiento económico. Argentina necesitaría crecer en promedio, ponerle un número, 3% anual. Bueno, Argentina no va a tener ni superávit primario, no está en agenda, y como los problemas de fondo no son resueltos, tampoco va a crecer. Entonces, en realidad, lo que está haciendo Guzmán es barriendo los problemas debajo de la alfombra, pero con una alfombra que tiene calorcito y es una incubadora. Guzmán, si le firman la reestructuración de la deuda, en realidad está agrandando los problemas, y cuando la deuda vaya a tener que ser pagada dentro de 4 o dentro de 2 años, según lo que le firmen, la deuda va a ser más impagable que hoy. Con este diagnóstico lapidario que está realizando, ¿qué nos espera a los argentinos? Porque venimos de un gobierno que nos dejó a como estamos hoy, mal, desastroso, y no pintás nada mejor. Mira, yo no puedo ser hipócrita y respeto bastante a Einstein, que decía, si quieres resultados diferentes, prueba haciendo cosas distintas. Y acá esto es más de lo mismo de siempre, recargado y empezando cada vez desde situaciones más delicadas. Mira qué interesante. Alberto Fernández dice que recibió tierra arrasada. Sí. Macri dijo que recibió el país al borde de una crisis que iba a ser más grande que la del 2001. O sea, ¿qué quiero decir? A confesión de partes, relevo de pruebas. Acá tenemos una casta política que tiene la camiseta de Boca, tiene la camiseta de River, la de Racing, la de Independiente, pero lo que pone sobre la mesa es que en realidad pasan los años, los lustros, las décadas, y nos empobrecen uno tras otro cada vez más. Son unos inútiles. Son unos inútiles en función de generar prosperidad para el pueblo. Son unos piolas bárbaros para ellos. ¿Viste algún político que no haya prosperado económicamente? Te invito a que mire las declaraciones juradas. Entonces, acá, la gente, como dijo un día Javier Milei, tiene que identificar el enemigo. Yo quiero decir que tiene que identificar el origen de los problemas. Nos estamos empobreciendo cada vez más porque tenemos una casta política que gobierna en función de sus privilegios de casta, para sus privilegios de casta. Ellos se enriquecen a costa de empobrecernos cada día más, donde se ve en los números de la macroeconomía y económico-social. Si a vos te tocase ser ministro de Economía de la Argentina, sabemos lo que pensás, el diagnóstico está muy claro, cuál sería tu criterio de acción, pero te siento un minuto en el Ministerio de Economía atendiendo la macroeconomía, los datos reales, todo lo que vos nos has planteado a lo largo de la nota, pero en el mismo momento te pongo otra dificultad, que es hacer todos esos cambios sin desordenar socialmente al país y sin llevarlo a una situación en el corto plazo mucho más extrema de aquellos que lo están pasando verdaderamente mal, que pasen a estar mucho peor. ¿Cómo se equilibran estos dos aspectos? Lo que hay que hacer, el cambio profundo, y en el mientras tanto el equilibrio social para que eso no termine provocando una situación aún mucho más grave o gravosa para quienes pasan por esas situaciones o momentos. Bueno, voy al grano. Con Javier Milei en Libertad, 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 tenemos una propuesta de plan económico a 4 años que bajaba el gasto público entre 13 y 15 puntos porcentuales para bajar la presión tributaria 10 puntos porcentuales y retrotraernos a la Argentina de entre el 2003 y 2005. Esto se lograba sin tocar ni los planes sociales, ni los salarios, ni el empleo público en los primeros 2 años de ese plan económico de 4. ¿Por qué? Porque acá
es muy claro, es mentira que no se puede bajar el gasto público. Y a las pruebas me remito. El gasto público se puede y se tiene que bajar. Si los países que son similares a nosotros tienen entre 10 y 15 puntos menos de gasto público, si nosotros teníamos entre 10 y 15 puntos menos de gasto público hace 12 años, se puede. Si hay un trabajo del BID que dice que la región latinoamericana es la región del mundo donde más se roba gasto público, que los 22 países latinoamericanos roban en promedio por año 4.4% de gasto público en términos del PBI. Los que roban menos son Chile y Perú, que roban 1.8, 2.2. Y el que roba más es Argentina, donde cuando sumás filtraciones y otras fuentes se roban 7.2% de gasto público. Entonces, si un organismo como el BID, que es un organismo multilateral, que es bastante amigo del poder, de los gobiernos y de los políticos, te está diciendo que si recurrís a la honestidad en Argentina, el gasto público baja de un plumazo entre 5 y 7 puntos, ahí te das cuenta que se puede hacer, lo que pasa que los políticos son los que levantan la mano no queriéndolo hacer porque le está tocando la billetera. Es como cuando te dicen, no, escúchame, el gasto político es intrascendente. Si lo bajamos, no cambia nada. Te cuento, en los últimos años el gasto de la política aumentó 2 puntos del PBI. El impuestazo, todo el terrible impuestazo, que es el más grande de la historia, de Alberto Fernández, es menos 1.7. ¿Qué te quiero decir? Que si el gasto de la política lo retrotraen a los niveles que tenía hace 8 años atrás, sí, se ahorran el impuestazo. Son unos atorrantes, con todos los números. Diego, muy amable, sí, como siempre, gracias por esta enorme entrevista. Un placer y nos reencontramos en cualquier momento. Fuerte abrazo, buenas noches. Gracias, buenas noches.